Seguramente no es la primera vez que escuchás este himno. Sin embargo, ¿conocías el grado de violencia explícita en su letra e historia? ¿Qué hace que una canción pase de ser un canto de guerra a un himno nacional? Aunque pensando en profundidad, ¿es la Marsellesa solo un himno nacional o en realidad entrama algo mucho más profundo? Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo del podcast Huellas Sonoras, en donde enlazaremos eventos históricos con la música. En el día de hoy trabajaremos sobre una de las piezas musicales más emblemáticas de la historia revolucionaria, la Marsellesa. Para comenzar, pongámonos en el lugar de Francia en el siglo XVIII, justo antes de que estallara la revolución. Francia era una monarquía absolutista. Esto significa que el rey, Luis XVI, tenía poder total sobre el gobierno. No existía una constitución ni tampoco había leyes que limitaran su autoridad. ¿Cómo estaba conformada la sociedad en aquellas épocas? La sociedad estaba dividida en tres clases o estados. El primer estado era la iglesia, más conocido como clero, la cual no pagaba impuestos. También recibía por parte de la clase campesina la 10ª parte del producto total de las cosechas. Además, poseían poder total sobre la educación del pueblo. El segundo estado incluía a los nobles, los cuales poseían tierras y títulos hereditarios. Al igual que el clero, la nobleza estaba exenta de muchos impuestos y tenían privilegios en la corte y en el ejército. Por último, en el otro extremo, estaba el tercer estado, el cual estaba compuesto por campesinos, artesanos, comerciantes y, curiosamente, también por la clase burguesa, una clase media acomodada pero sin poder político. Este 98% de la población soportaba altos impuestos y condiciones de vida muy duras, carecía de poder y decisión política, y además no tenía ningún derecho, mientras que las clases privilegiadas vivían en un lujo absoluto. Francia en aquellos días vivía una crisis económica, la cual fue otro factor fundamental en el estallido de la revolución. Durante años, el país vivió por encima de sus posibilidades. Las guerras costosas, como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y el derroche en la corte real, especialmente bajo la reina María Antonieta, contribuyeron a un déficit fiscal insostenible. Por si fuera poco, a finales de la década de 1780, Francia sufrió una serie de malas cosechas, lo que generó escasez de alimentos, especialmente pan, y provocó un aumento en los precios. En 1789, el pan se convirtió en un bien de lujo para muchos, y el hambre y la desesperación se apoderaron de la población más vulnerable. Esto llevó a disturbios y protestas en las ciudades y en el campo, donde la gente pedía un cambio urgente. En medio de todo esto, un movimiento intelectual comenzaba a crecer, la Ilustración. Filósofos como Voltaire, Montesquieu y Rousseau cuestionaban el absolutismo monárquico y promovían ideas como la igualdad ante la ley, la libertad individual y la soberanía popular. Rousseau, con su famosa obra El contrato social, decía que la autoridad legítima debía provenir del pueblo y no de un rey. Estas ideas calaron profundamente en la burguesía, que ya empezaba a tener poder económico pero no político, y en otros sectores del tercer estado que aspiraban a un cambio. Estos pensadores defendían los derechos naturales del ser humano y la necesidad de una nueva organización social. La Revolución Francesa no solo fue un enfrentamiento con el régimen monárquico, sino también una lucha por la justicia social y la creación de un sistema político más democrático. El 14 de julio de 1789, miles de parisinos tomaron la Bastilla, una prisión que simbolizaba la opresión del régimen monárquico. Este evento, conocido como la toma de la Bastilla, es considerado el inicio de la revolución. La Bastilla cayó, y con ella el antiguo régimen de poder absoluto. Poco después de la toma de la Bastilla, la Asamblea Nacional adoptó uno de los documentos más importantes de la revolución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba los derechos inalienables de los individuos como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este documento no solo representaba la emancipación de la clase popular y burguesa, sino también una ruptura con las estructuras sociales y políticas del antiguo régimen.
A partir de este momento, la soberanía ya no residiría en el rey, sino que en el pueblo. Pero no todo sería fácil. El país seguía dividido y enfrentaba amenazas tanto internas como externas. En 1792, la situación se complicó aún más cuando Francia, liderada por el pueblo, le declaró la guerra a varias monarquías europeas que temían que la revolución se expandiera a sus propios territorios. Fue en este contexto de guerra y tensión cuando se compuso la Marsellesa, un himno patriótico creado por Claudio Joseph Roget. La canción fue escrita como un canto de guerreros revolucionarios y fue adoptada por los soldados de la ciudad de Marsella, al marchar hacia París. La marsellesa rápidamente se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Fue adoptada como himno nacional de Francia en 1795, y todavía hoy sigue siendo un emblema de la lucha por la democracia y los derechos humanos. La letra de la marsellesa es un llamado apasionado a la resistencia y a la defensa de la patria francesa ante la invasión extranjera. Como vimos, escrita en un contexto de guerra y revolución, su tono es enérgico y militante, alentando a los ciudadanos a levantarse en armas contra los tiranos y opresores. La canción llama al pueblo a luchar con coraje y a defender la libertad, incluso a costa de la vida, mostrando un espíritu de sacrificio y unidad nacional. Su estribillo, con el famoso Marcha, marcha, refuerza el impulso de avanzar y combatir por la justicia y la dignidad de la nación. Así que, como hemos visto, la Revolución Francesa no solo fue un evento político, sino un proceso social complejo, lleno de tensiones e ideales, luchas por la libertad y la igualdad. En un país marcado por la desigualdad, la crisis económica y la opresión, surgieron nuevas ideas que desafiaron el viejo orden y sentaron las bases para el mundo moderno. La historia de la Marsellesa está íntimamente ligada a este periodo, cuando el pueblo francés luchó por su libertad y su identidad nacional. El espíritu de resistencia y esperanza que se plasmó en esta canción sigue siendo un recordatorio poderoso de lo que significa luchar por los derechos humanos y la justicia social. En lucha por la democracia